preámbulo, cedo el uso de la voz al doctor Isaac Augusto Damski. Muchísimas gracias, muy buenos días a todos. Quiero, ante todo, agradecer enormemente a todos ustedes por estar aquí presente, agradecer los exquisitos sanguchitos que nos mantienen aún distraídos y a mí también me han sustraído una parte importante de todas las ponencias. Y felicitar principalmente a los organizadores, a este Tribunal Judicial y también al Tribunal en lo Contencioso Administrativo de Guanajuato, a cuyo honor me sumo en la celebración de su 27 aniversario. Quiero entonces agradecer profundamente la invitación cursada por intermedio del señor presidente, el doctor Vicente Jesús Esqueda Méndez, y especialmente agradecer al doctor Arturo Lara Martínez y al profesor Miguel Alejandro López Olvera, quien además de ser un querido amigo mío, es un destacadísimo profesor del Derecho Público de este hermosísimo país, por el cual guardo mucho agradecimiento. Y muy especialmente agradecerle al magistrado José Jorge Pérez Colunga por sus atenciones, por cómo hemos discutido y compartido tantos momentos juntos en esta breve estadía. Dicho todo esto y agradecidos a todos ustedes, yo he querido focalizarme más allá de la descripción de cómo funcionan los métodos alternativos en una cuestión que para mí es central o nodal de esto que se está discutiendo, que es el desde dónde pensamos a los métodos alternativos de resolución de controversia, dentro de qué paradigmas se inscriben en orden a considerar primero qué es un conflicto, qué es una contraposición de intereses, cuál es el rol del abogado en todo esto y en todo ello saber cuál es la concepción de las partes que impera en todo esto, para a partir de ahí poder esbozar algunas líneas que nos permitan visualizar un poquito, en base a la experiencia profesional de uno y la experiencia académica, cuáles son las fortalezas y debilidades que los mecanismos alternativos poseen. Desde ya voy a decir que coincido plenamente con las dificultades que han planteado mis antecesores, ¿no? Es decir, tanto la doctora Sonia Venegas, donde ella planteaba una gran cantidad de dificultades en los procesos conciliatorios y de mediación judicial en México, y esa especial modulación que estos mecanismos de resolución de controversias tienen en el ámbito del derecho administrativo, porque como ella bien comentaba, el problema de los márgenes del interés público o cuando el interés público está comprometido es un límite muy claro respecto de las facultades transaccionales de las partes. Coincido plenamente, si bien mi aportación tenderá a morigerar un poquito, buscar aquellos intersticios que nos permitan conectarnos con los case facts, los hechos del caso, que son los grandes olvidados en nuestras reflexiones académicas. Nos centramos en Montesquieu, en Rousseau, en Gaspar de Jovellanos, pero nos olvidamos de los hechos del caso. Y al olvidarnos de los hechos del caso, nos olvidamos de la necesidad que tienen las partes de resolver sus deseos que se canalizan a modo de intereses que a veces logran exteriorizarse como posiciones objetivamente asumidas y muchas veces no. Nos olvidamos de la parte y nos olvidamos de considerar las limitaciones que tenemos nosotros, yo que soy abogado particular, las limitaciones que tenemos nosotros para ser agentes efectivos en la resolución de conflicto. Y al olvidarnos de los hechos del caso y al olvidarnos de los límites y de todo aquello que nosotros, no ustedes, nosotros los abogados hacemos mal, estamos tirándoles encima de ustedes esta mochila de piedra que es la resolución de un caso. El abogado, por su insuficiencia, por su falta de herramientas para negociar un problema, traslada
o construye un caso y traslada esa situación conflictiva a este tercero imparcial, y al hacerlo no está clamando por justicia, está sobreacumulando de actuación a un juez, a un magistrado que ya de por sí tiene decenas de miles de problemas que resolver todos los días en su despacho, que son casos judiciales. Un querido maestro mío, y sirva estas palabras de homenaje al doctor Guillermo Muñoz, uno de los más grandes profesores de Derecho Administrativo de Argentina y un gran juez, siempre decía, y nos decía cuando nosotros dábamos los primeros pasos en la cátedra hace más de 20 años, nos decía: miren, queridos, ustedes tienen que saber que el juez es como un amigo. Al juez, al igual que al amigo, solo hay que molestarlo en 2 momentos de la vida: para el bautismo y para el funeral. Nada más. Esto es solamente cuestiones eminentemente trascendentes, solamente cuestiones que, agotada todo esfuerzo conciliatorio y de buen diálogo, no pueden resolverse unilateralmente por las partes o por nosotros, los gestores del conflicto. Solamente situaciones en las cuales claramente, como decía la doctora Sonia Venegas, se encuentran traspasando el límite del interés público o que comportan una interpretación de última ratio iuris, solamente esos casos debieran de llegar al Poder Judicial. Al juez no hay que molestarlo, pidiéndole aquello que por nuestra propia negligencia o impericia, o por nuestros propios condicionantes psicológicos, del hecho del caso entendido como conflicto, porque el conflicto tiene una dimensión psicológica muy fuerte, que ahora yo voy a tomar el atrevimiento de comentar. Solamente en esas situaciones límites hay que acudir al Poder Judicial. El juez no está para resolver los malos negocios que nosotros no hemos podido hacer con el Estado. Tenemos aquí un invitado de piedra que no ha sido invitado todavía a esta mesa, que son los hechos del caso. Yo me pregunto, yo como académico, pero también como abogado, patrocino en mi país, yo trabajo exclusivamente en derecho administrativo, y patrocino en mi país a empresas contratistas, básicamente de obra pública, que contratan obra pública con los 3 niveles de gobierno. Las discusiones suelen tener mucha significatividad económica, es cierto, pero muy pocas discusiones tienen trascendencia institucional y prácticamente ninguna discusión afecta a interés público como para plantearla y llevarla a un caso. Yo me pregunto dónde está el interés público comprometido en una cuestión técnica determinada por si una calicata tengo que hacerla a mayor profundidad o no, o si un suelo tiene o no una capacidad portante determinada que permita emplazar el peso de una estructura determinada. Allí hay una cuestión técnica. Ustedes dirán, bueno, pero las cuestiones técnicas quedan al margen de la cuestión jurídica. No son la cuestión jurídica porque es lo que mi maestro Agustín Gordillo dice, es la ruta del dinero. Tendrá mucha significatividad económica, pero entonces, ¿qué voy a hacer? ¿Voy a romper con el comitente y voy a enderezar la demanda judicial? No voy a hacer eso. Homenajeándolo a Agustín Gordillo, él, en su célebre obra La Administración Paralela, publicada en Madrid en 1982, él decía, cuando hablaba del procedimiento administrativo, el procedimiento administrativo no es ni escrito ni oral, es conversado. Es conversado, y es cierto. Y luego en sus clases él nos decía, a ver, como abogado, uno siempre tiene que mantener un diálogo y una conversación analítica, responsable y dentro de márgenes de estricta legalidad con su contraparte, la administración pública. Yo considero innecesario ver si el funcionario administrativo puede o no transar, puede o no conciliar, es susceptible o no la ley federal o la jurisdicción federal de ser o no prorrogada, porque eso ya es la última ratio. Aquí hay un gran convidado de piedra que no está invitado, vuelvo a decir, es el hecho del caso, es el conflicto, es la psicología del conflicto, como llaman los negociadores. De esto nos tenemos que ocupar, porque si nosotros podemos trabajar los hechos del caso, podemos entender cómo
cómo se construye un conflicto y cuáles son esos factores internos que operan sobre el conflicto y cuán mal nosotros los abogados lo gestionamos, entonces a partir de ahí van a ser muy eficientes los métodos alternativos. En nada estamos quitándole al Poder Judicial ni estamos borrando 300 años de historia. Yo entiendo las dificultades que planteaba el profesor Daniel Márquez cuando decía que hay una imposibilidad de conciliar dos sistemas antagónicos de impartición de justicia, o cuando decía sobre la inconveniencia de solucionar los atrasos judiciales mediante la creación de más métodos y más órganos. Yo entiendo y estoy absolutamente de acuerdo con él. No se trata de crear más órganos, no se trata de desarrollar nuevas herramientas normativas. Se trata que además de desarrollarlas, tenemos que internalizarlas como buenas, percibirlas como buenas y analizarlas en contexto. ¿Qué quiero decir analizarlas en contexto para México? Algo muy claro. Miren, ustedes tienen una gran ventaja respecto de nosotros los argentinos en materia de arbitraje. Ustedes desde 1993 han incorporado la ley modelo de arbitraje de la UNCITRAL, la ley modelo de arbitraje comercial que utiliza Naciones Unidas y que tiene una pacífica interpretación jurisprudencial, doctrinaria y de laudos arbitrales en todo el globo, en todo el planeta. Si queremos un ejemplo de globalización vinculado con este tema, lo encontramos en la ley modelo de UNCITRAL. Ustedes dirán, bueno, pero doctor, eso es para la materia comercial, no es para el derecho administrativo. ¿Y ustedes qué se creen? ¿A qué ley se piensan que vamos a acudir cuando tenemos, como en mi caso, conflictos de intereses muy significativos económicos con el Estado? ¿Ustedes qué se piensan que un inversor extranjero va a pedir, plantear o prorrogar como mecanismo alternativo de resolución de controversias? A las leyes mercantiles. ¿Por qué? Por la mayor agilidad. Ahora, discutiendo con un querido profesor y abogado de la UNAM días antes, yo les decía, es muy importante esto que ustedes tienen porque es un salto cualitativo que nosotros los argentinos no tenemos. Y él me dice, sí, lo que sucede es que la hemos cortado y copiado y pegado a esta norma en México, pero no estamos formados en las técnicas de arbitraje. Se utiliza muy poco. No sabemos qué es hacer arbitraje y todavía impera esa vieja concepción del abogado beligerante y esa vieja concepción de las partes como antagónicas y esa vieja concepción de esa estructura bilateral de parte actora y parte demandada como mecanismo de resolución de controversia. Entonces, mientras el conflicto sea o tenga una percepción negativa, los mecanismos alternativos de poco servirán. Entonces, hay para mí como aportación, y suscribiendo todo lo dicho hasta ahora, que me parece muy cierto, para mí la aportación y la respuesta se encuentra determinada por un paso atrás, una toma de conciencia sobre cómo realmente opera el sistema jurídico. En el procedimiento administrativo, los abogados de empresas estamos, queridos amigos, todos los días negociando con el Estado. ¿Por qué? Porque las situaciones son técnicamente complejas, financieramente son satánicas, y los pliegos de bases y condiciones, los reglamentos y las normas contienen grandes principios abstractos y genéricos. Como bien decía el doctor Daniel Márquez, artículo primero, esta ley es de interés público. Pero bien, pero luego no me dicen cómo resolver un problema que no tiene ninguna trascendencia institucional, pero tiene una significancia económica multimillonaria. Y entonces ahí está, para mí, la eficiencia de los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Voy a cumplir con un imperativo previo a adentrarme en los problemas que para mí nutren al paradigma de la negociación y en algunas de las reglas y principios de la negociación. Voy a cumplir con un breve imperativo y voy a describir en 2 minutos cómo está esta cuestión en Argentina. A ver. Nosotros tenemos mecanismos de solución alternativos de controversias en mi país. Sí, los tenemos. Tenemos mecanismos alternativos de resolución de controversias con el Estado que básicamente se reconducen al arbitraje. Tenemos 3 niveles de arbitraje en mi país. En primer lugar, el arbitraje internacional, que es aquel arbitraje de las 2 plazas internacionales por excelencia escogidas por el Banco Mundial. Uno es la sede del Banco Mundial en Washington y la otra es
la Cámara de Comercio Internacional en París. Esto como consecuencia del sometimiento de mi país a más de 60 tratados internacionales de protección y promoción recíproca de inversiones extranjeras, a cuyo amparo se realizó el proceso privatizador de mi país de la década de 1990. Estos tratados siguen vigentes y probablemente este ciclo estatizador, que terminará el año que viene, dará lugar a una nueva reestatización, quizás bajo la fórmula de la asociación público-privada. Lo cierto es que tenemos este primer nivel de arbitraje internacional, y es el pactado, los tratados de protección de inversiones extranjeras, a cuyo mérito, o bajo ese paraguas, se prorrogan dos elementos, que los discutía Daniel Márquez también. La jurisdicción federal, que en mi país era improrrogable, se prorroga mediante un tratado internacional, y luego las normas federales, esto es, el régimen de obras públicas, de concesiones de servicios públicos, de permisos o licencias de actividades económicas de interés público, quedan prorrogadas. Y entonces queda a elección del inversor extranjero cuál es el derecho o la norma que en equidad, y en equidad no entendida en nuestro sistema, sino el equity del sistema angloamericano, que no tiene nada que ver con nuestro sistema de cuño español, ¿cuál es esa norma que en equidad mejor protege sus intereses? Para que sea dirimida ante un tercero imparcial que será ese árbitro internacional. Este es un primer sistema. Este sistema ha funcionado realmente muy bien porque Argentina ha perdido todos los laudos arbitrales. Quiero aprender un poco de ustedes y ser un poco irónico también, ¿no? Y lo cierto es que nosotros seguimos sometidos a este sistema. ¿Tiene ventajas? Sí, por supuesto. Reglas de juegos claras, previsibilidad, enorme protección al inversor extranjero y además un sometimiento sin reservas de nuestro país a todas las estipulaciones. Esto determinó que nuestro país pudiera en los años 90 haber atraído inversión extranjera directa. Esto determinó que se resolviera ante terceros imparciales, que son tribunales arbitrales internacionales. Pero bueno, el gran problema nuestro de los argentinos es que nosotros, como nadie en el mundo, firmamos cuanto tratado internacional de libre comercio encontramos para luego sistemáticamente incumplirlo. Entonces, primera cuestión que me deja a mí, primer salario espiritual que esto me deja. Señores, si vamos a elegir un método alternativo, elijámoslo para luego cumplirlo. Ustedes son mucho más respetuosos de la ley que nosotros, los argentinos, con lo cual corren con mucha ventaja. El segundo nivel de arbitraje es el arbitraje nacional, que es la denominada cláusula arbitral y que está contenido en determinados contratos de complejidad técnica y significatividad económica, básicamente concesiones de obra pública a muy largo plazo, es decir, 10 a 20 años, y en virtud de la cual hay una cláusula arbitral que dispara automáticamente la conformación de un tribunal arbitral que va a estar integrado o por el colegio arbitral del Colegio de Notarios, de Escribanos Públicos de la Ciudad de Buenos Aires, o de la Cámara de Comercio, o que la Cámara de Comercio está integrada a su vez por la Bolsa de Valores. De más está decir que cuando nosotros los abogados tenemos que elegir a la conformación de un tribunal arbitral, vamos siempre a los de perfil mercantilista, acudimos a los árbitros de la Cámara de Comercio. ¿Por qué? Bueno, porque los abogados comercialistas manejan mucho mejor que nosotros la celeridad, la rapidez y son mucho más concretos. Pero ¿cuál es el gran constraint? ¿Cuál es la gran contra que tiene la cláusula arbitral? Y ahí es donde ustedes nos llevan la ventaja. Que nosotros no tenemos una ley de arbitraje. El arbitraje nuestro es ese mecanismo alternativo previsto en los códigos de procedimiento. Y entonces ahí tenemos grandes problemas. ¿Por qué? Porque primero, un árbitro en mi país no puede dictar medidas cautelares. Luego, el árbitro tiene que resolver conforme el ordenamiento rector de ese contrato. No puede haber prórroga a otro tipo de ordenamiento. Y tercero, el laudo arbitral no es un título ejecutivo, es decir, no goza de ejecutoriedad. Usted no puede pedir su ejecución, tiene que homologarlo judicialmente. Y ustedes dirán, bueno, pero un trámite de homologación es un trámite sencillo. Sí, es un trámite sencillo que podrá tomarle entre 2 a 3 años de sustanciación. Entonces, el arbitraje no es verdaderamente un mecanismo alternativo, porque no tenemos ese desarrollo normativo que ustedes sí tienen con la ley de 1993, que luego la han ido modificando, pero tienen un corpus juris muy interesante.
Este problema que nosotros enfrentamos en el arbitraje es bastante severo. ¿Por qué? Porque el otro señalamiento que nos enseñaba Agustín Gordillo en nuestras clases y que luego nosotros pudimos comprobar como abogados, es que el empresario que contrata con el Estado no escapa de la lógica de todo empresario. Prefiere un mal arreglo a un gran litigio. Y solo va al litigio cuando el comitente lo acorraló, cuando la cuestión discutida en sus posiciones e intereses se encuentra manifiestamente muy opuesta. Entonces, generalmente lo que se prefiere es negociar. Negociar. Y acá el gran mal concepto. Pensamos que siempre estamos negociando y pocas veces lo hacemos. El tercer nivel de arbitraje es el arbitraje de consumo. Nosotros tenemos algunos tribunales arbitrales de consumo sectoriales para determinados servicios. Ahora estamos discutiendo en mi país un tribunal de consumo para telefonía y especialmente para telefonía celular. Esto es muy útil porque sí permite intentar resolver rápidamente, bajo el régimen de defensa del consumidor, determinadas situaciones que se producen entre los prestadores y los usuarios. Ahora, ¿qué sucede? Necesita el consentimiento de las partes. Y luego, una vez obtenido el laudo, como el laudo, vuelvo a comentarles, carece de ejecutoriedad, si la gran empresa telefónica o si la gran empresa de prestadora de servicios decide incumplirle a usted, y usted tendrá que ir al Poder Judicial. Por lo tanto, estamos un poco en pañales en los mecanismos alternativos, ¿no? Ahora, yo hay una reflexión al margen que quiero plantear antes de entrar en estas cuestiones más vinculadas sobre el deber ser del abogado y la naturaleza del conflicto. Y es que para mí es muy importante que antes de discutir los métodos discutamos o pongamos en tela de juicio todos aquellos paradigmas dentro de los cuales nosotros nos formamos como abogados, ¿no? El paradigma del conflicto, la posibilidad de entender de que el conflicto es ante todo una percepción subjetiva, el rol del abogado como mediador y las técnicas del abogado para llevar adelante una negociación. ¿Por qué digo esto? Porque países, si me permiten ser irónico nuevamente, mucho más civilizados que nosotros, como Francia, posee un régimen jurídico propio de transacción y conciliación dentro del régimen general de procedimientos administrativos. De hecho, lo van a poder leer de mi ponencia porque me dediqué a analizarlo. Ahora, conversando con amigos franceses que se dedican a esto mismo, ellos me dijeron lo mismo que me dijo mi colega mexicano. No, en Francia no lo utilizamos. Y no lo utilizamos porque no tiene sentido utilizar un mecanismo de mediación administrativa, porque en rigor de verdad estamos nosotros negociando todos los días con el Estado. Y cuando se llega a la necesidad de disparar una cláusula de transacción o conciliación, es porque el conflicto ya ha logrado una escalada tal que va a requerir ya de un tercero imparcial, por lo tanto estos mecanismos alternos no nos van a ser suficientes. Para los franceses también esta es una situación crítica. Entonces, para mí el núcleo de la cuestión es revisar estos paradigmas, y allí entro en algunas líneas que yo extracté. Lo primero que quiero decirles es que existe, al menos en mi país, una percepción ampliamente aceptada de que el buen abogado es aquel que aplasta al contrincante. Es decir, tanto en una negociación, al lograr imponer condiciones, como en un litigio, ganándole al oponente. Esta apreciación, que responde un poco a la abogacía tradicional, y que para mí hay que superarla, y más aún en derecho administrativo, porque el cliente siempre quiere resolver sus conflictos rápido, esta concepción tiene dos presupuestos que yo creo obedecen a una mácula procesalista civil, en el cual el caso es un conflicto de dos partes que tienen intereses claramente opuestos y que van a dirimir en una batalla ante una arena que es la judicial. El primer presupuesto es que se percibe que las partes son adversarios. Entonces el esquema de trabajo que se fomenta es el esquema ganador-perdedor. El segundo presupuesto es que las disputas tienen que ser inexcusablemente resueltas mediante la adjudicación salomónica de una norma jurídica en un caso concreto.
Es decir, corresponde esta norma y no corresponde la otra. Y nos olvidamos acá, como le dedica Agustín Gordillo en todo su tratado, al gran convidado de piedra. ¿Y los hechos del caso qué cuentan? ¿Es solamente una prueba? Entonces, el punto de partida en toda reflexión relativa a los métodos alternativos de resolución gira en torno del conflicto y lo que nosotros entendamos de conflicto, porque conflicto y caso judicial es algo muy distinto. El método alternativo va a operar sobre el conflicto, no sobre el caso judicial, que son dos cosas distintas. Y yo quiero compartir con ustedes para luego discutir esto. En primer lugar, el conflicto no es un concepto objetivo, sino es un concepto subjetivo. ¿Qué quiero decir con esto? Y acá entro en la psicología del conflicto, que es algo que tan bien manejan los negociadores. El conflicto es solo aquello que nosotros los individuos vivimos como tal. Está fuerte tenido de intereses, de emociones y de cargas que muchas veces poco tienen que ver con lo que la cosa realmente puede llegar a ser. El conflicto surge de situaciones cotidianas que despiertan o motivan o prefiguran intereses y demuestra o deja en evidencia la existencia de lo que nosotros, las personas, consideramos importante y relevante para nosotros mismos. De allí que surjan, a causa de diferencias sobre necesidades generales o individuales, es decir, el conflicto surge respecto de lo que nosotros percibimos que nos corresponde. Entonces, el primer punto reside en la casi generalizada percepción negativa. ¿Por qué? Porque el conflicto siempre se va a vincular con necesidades individuales o colectivas que creemos debemos satisfacer porque entendemos que nos corresponden. Hay siempre una profunda emotividad. Y esa emotividad, permítanme una nota al pie, no tiene que ver en el conflicto entre personas. Por ejemplo, un caso de empleo público, donde tengo un funcionario público, acaso acosado por un funcionario. No, lo veíamos ayer en una conversación en la universidad. Hay un dato de la realidad. Cuantos más altas son las partes contratantes, supongamos tengo un funcionario del primer nivel del poder, ¿no? Ministro de Economía, que tiene un contrato administrativo con una empresa muy importante y tiene su CEO. Cuanto más altas son las partes contratantes, más influye el factor subjetivo. Más opera el factor subjetivo, más se toman las emociones. ¿Por qué? Porque nadie quiere perder. Porque todos percibimos que el conflicto es una situación de pérdida y de descrédito. Voy a perder poder. El factor emocional es muy grande. Y esto reside en la concepción negativa del conflicto. Muchos operadores jurídicos de mi país seguimos creyendo en la valoración negativa del conflicto, porque lo relacionamos con lucha, con violencia, con incertidumbre, con rivalidad, con contienda principalmente. Reducimos el conflicto a una contienda. En otras palabras, el conflicto aparece como un antónimo de convivencia, como un antónimo de paz. Por eso, como consecuencia de esta herencia cultural, al menos en mi país, lo consideramos como algo malo y que perjudica las relaciones. Ahora, dicho esto, apreciamos que en un sentido jurídico un conflicto se manifiesta como una contraposición intersubjetiva de derechos y obligaciones, como un fenómeno que se produce cuando respecto de un mismo bien existen dos pretensiones encontradas, o bien una pretensión de un lado y una resistencia u oposición del otro lado. Pero quiero rescatar una idea que me parece la primera pauta para intentar pensar los métodos alternativos desde otro paradigma. Quiero invitar a mirar al conflicto no con una valoración ni negativa ni positiva, sino con una valoración más bien neutra o sujeta a una serie de reglas y principios de análisis. El conflicto, señores, es negativo, es confrontativo e implica lucha en un solo supuesto. Es destructivo si no es resuelto. El conflicto es negativo cuando el conflicto no es resuelto. El conflicto es negativo cuando escala en una confrontación hostil o directamente en violencia, entendida la violencia como el caso judicial. Si no escala en violencia,
el conflicto en sí es una gran oportunidad. Más aún en las cuestiones de derecho administrativo económico, porque la contratación administrativa, como muy pocas contrataciones, involucra a dos altas partes y a un universo de beneficiarios que serán los usuarios de servicios públicos o los usuarios de la infraestructura de la obra pública, y los vincula por muchos años, no una década. ¿Cuántos contratos administrativos vemos de concesión de servicios públicos otorgados por una década y que llevan 30 años ejecutándose? ¿Por qué? Porque es muy difícil relicitarlos, porque involucran la atención de un cúmulo enorme de función administrativa. Y entonces a esto, ¿a dónde voy? Voy a la importancia de que los métodos alternativos sirvan no para ser esa solución salomónica en la cual divido adjudicando esto para uno y lo otro para lo otro, porque eso divide. Esa es la concepción negativa del conflicto, sino para fortalecer y estrechar los vínculos de colaboración, porque ante todo el contrato administrativo hoy no es más un contrato de atribución, en el cual el Estado le atribuye o le delega competencias a un particular. El contrato administrativo hoy es de colaboración, y el que no perciba que el contrato administrativo es de colaboración está perdido, porque las próximas décadas en nuestras Américas nos van a enfrentar con contratos de colaboración como son las asociaciones público-privadas que ya en Europa se han consolidado muy fuertemente y son la superación al modelo privatizador de los 90. Entonces, si el modelo es de colaboración, tenemos que analizar el conflicto desde esta ratio como un instrumento que nos sirva para fortalecer los vínculos y la interdependencia a largo plazo. Entonces, aprecio que el conflicto será constructivo o nos da la posibilidad de que sea constructivo si permite canalizar las diferencias y actuar hacia una solución, porque en este escenario un conflicto produce oportunidades de poner fin a situaciones de paralización que muchas veces provienen de una defectuosa redacción, en lo que nos ocupa de pliegos de bases y condiciones, o en la excesiva generalidad de las proposiciones normativas. ¿Cuántas normas o reglamentos o contratos administrativos nosotros leemos todos los días y decimos, esto está cortado y copiado de algún lado porque no tiene nada que ver con la cuestión técnica involucrada en esta obra pública? ¿O no? Entonces, el conflicto, esa dificultad interpretativa, es la facultad es lo que nos va a permitir interpretar, pero de común acuerdo. Entonces, si parto de la noción de que un conflicto entonces es una percibida divergencia de intereses, una percibida, es decir, el conflicto tiene para mí un componente subjetivo, es lo que yo creo que está pasando, y el otro dirá, es lo que yo también creo que está pasando. Esta diferente percepción subjetiva de las realidades puede encontrar sus raíces en diferentes cuestiones que yo he extractado en algunos puntos. Primero, malos entendidos. La mayoría de los conflictos en el derecho público económico empieza por malos entendidos, entendiendo a los malos entendidos como divergencias interpretativas de cláusulas predispuestas en los pliegos de condiciones que tienen carácter genérico, abstracto o que están cortadas y copiadas. Ahí comienza la cuestión interpretativa. Segundo, también hay cuestiones, también el conflicto nace por la condición humana. Los seres humanos somos buenos y somos malos, entonces el conflicto también se genera por deshonestidad o negligencia de alguna de las partes, por ocultamientos, por unilaterales e intempestivos cambios de reglas de juego a lo que nos tienen tan acostumbrados nuestras administraciones públicas comitentes, o cambios de reglas de juego a los que nos tiene acostumbrados el poder económico transnacional empernado dentro de una gran empresa multinacional que de la noche a la mañana le dice al Estado, mire señores, yo no le presto más el servicio de telefonía de esta manera si ustedes no me modifican el cuadro tarifario. El poder no siempre es del Estado, a veces el poder es de la empresa. Tercero, falta de límites preestablecidos o ambigüedades en la proposición. Muy frecuentemente
Los conflictos con el Estado se generan porque no hay una fijación clara de límites personales que puedan evitar la intromisión entre las partes. Las normas, como bien explicaba Daniel Márquez, empiezan por ese artículo primero que dice esto es de interés público, pero el interés público quién sabe qué es, cuándo está involucrado y qué significa en el caso concreto. De allí una segunda idea. Una segunda idea estructurada en 3 puntos. La primera de ellas, y a fuer de ser reiterativo, la importancia de analizar el conflicto y sus componentes para buscar la manera más racional y conveniente de manejarlo. ¿Qué estoy queriendo decir? El conflicto es una apreciación subjetiva de lo que yo, operador, creo que la cosa es. Ahora, la solución del conflicto, queridos amigos y colegas abogados, no está en la ley. Las manos para resolver el conflicto no están en el juez. La solución del conflicto está en lo que nos enseñaba Agustín Gordillo, en los hechos del caso. Lo primero que debo abordar es al conflicto. Es el antecedente de hecho, los hechos del caso. Analizar el conflicto y sus componentes. El propio conflicto es el que nos proporciona la información necesaria para definir el método de resolución. A ver, ¿estoy a tiempo de una negociación? ¿Conviene una conciliación o voy directamente a un arbitraje o esto ya es un caso judicial? El segundo elemento, el segundo punto, la necesidad de una activa participación propositiva de las partes del conflicto. Y acá hay algo muy importante. Es indispensable o es crucial mantener una buena comunicación entre los afectados para lograr desentrañar los intereses reales que motivan a cada parte. La generación del conflicto supone en nosotros los abogados limitarnos a proyectar una demanda y tirarle este fardo al juez. Que él se haga cargo del problema, para eso está. Y el juez dirá, bueno, pero lo trajo la parte, mejor que se haga cargo el Tribunal Superior y de ahí a la Corte. Cuando en realidad quien se tiene que hacer cargo es el propio generador del conflicto y su agente de resolución. El conflicto requiere de un fuerte compromiso de la parte y su asesor, sea abogado o sea técnico. Y el tercer punto, la importancia de entender que un conflicto es algo dinámico. Y acá ya nos chocamos de frente contra el Código Procesal. Nos chocamos de frente contra las reglas de rito de un proceso judicial. El conflicto es algo dinámico, es algo que está vivo y es algo que evoluciona en uno u otro sentido. No es algo estático, no es una fotografía, no es la pretensión escrita en una demanda judicial contestada por la contraparte y la traba de la litis con la posición claramente establecida. ¿Por qué? Porque esa posición que hoy es, dentro de 10 años, cuando el magistrado dicte sentencia, será otra cosa totalmente distinta. Y ni que hablar en mi país, que además de ser los más grandes del mundo, tenemos la inflación más alta del mundo nuevamente. Lo cual es escandaloso. Yo suelo referirme siempre con cierta ironía a nosotros los argentinos, ¿no? Porque nos jactamos de mucho y bueno, acá tenemos un dato objetivo, tenemos la inflación más alta del mundo y esto tiene un punto de golpe directo sobre la línea de flotación del conflicto. Es suicida plantear un conflicto judicial de intereses económicos hoy en mi país para resolverlo dentro de 10 años. Porque la realidad económica y macroeconómica es muy distinta y porque lo que el empresario quiere no es ganarle un pleito al Estado argentino, sino seguir haciendo más negocios con el Estado argentino. Y además, en mi país, a diferencia de ustedes, nadie quiere ganarle un pleito al Estado argentino porque luego no lo va a cobrar en dinero, aunque el dinero de mi país ya cada vez valga menos, y nuestro dólar ya está en una escalada que día a día va aumentando, ¿no? El problema es que lo va a cobrar en bonos. Y nuestro país está siendo ahora célebre en todo el mundo porque un juez de primera instancia de la ciudad de Nueva York ha puesto prácticamente en jaque mate a la economía de mi país porque, haciendo lugar a la pretensión de recupero del 7% de los bonistas que entraron dentro del canje de los contratos de underwriting, de deuda soberana, está condenando a volver a renegociar la totalidad de la masa de deuda soberana del Estado argentino.
Por lo tanto, nadie quiere enjuiciar al Estado argentino y nadie quiere ganar un pleito y mucho menos cobrarle en bonos que no cobrará nunca más. Entonces, es central entender este tercer punto, al menos para nosotros los argentinos, que el conflicto es algo dinámico, que está vivo, que no es una foto. Claramente, conflicto y pretensión procesal, caso judicial o demanda judicial son dos cosas totalmente distintas, no tienen nada que ver. Los métodos alternativos tienen que servir para analizar y resolver en tiempo real un conflicto, no un caso judicial. Son dos ratios y dos niveles distintos a los que atienden. Por eso es que no comparto con que haya intereses contrapuestos entre el proceso judicial y los métodos alternativos. No es justicia entre privados, no. Es resolver en tiempo real una diferente apreciación de situaciones, una diferente percepción que genera intereses. Entonces, es muy importante que entendamos esta dinámica interna del conflicto. La dinámica del conflicto o, como llaman los negociadores, la psicología del conflicto, entendiendo que conflicto es algo distinto a caso judicial. No es una foto, no es estático, es dinámico, porque la idea del conflicto es que sea una oportunidad para superar las deficiencias del sinalagma original y pueda servir al sinalagma contractual, dinámico, actual, cambiante, el sinalagma operacional. ¿Para qué? ¿Para resolver un caso? No, para estrechar los vínculos de colaboración e interdependencia. Yo siempre utilizo un ejemplo muy vulgar. La utilidad de los métodos alternativos y de análisis del conflicto tiene que ser aquella mecánica que permita lograr ese fenómeno físico del cuerpo humano. Se fractura un hueso. Cuando el hueso se suelda, la parte soldada queda todavía más firme de lo que estaba antes. ¿Me siguen hasta aquí? Esta es la ratio esta es la finalidad que tiene que perseguir el método alternativo. No dirimir una contienda, sino ser un cauce que fortalezca el intercambio negocial entre las partes. Esto para mí es muy importante. Entonces, para esto es importante entender la psicología o la dinámica del conflicto. Y esta dinámica del conflicto tiene 4 fases, que son la escalada del conflicto, el espectro, el ciclo y algo importantísimo que debiéramos tener en cuenta todos los abogados, lo que se llama el compromiso irracional con el diagnóstico originario. Vamos por ellas. ¿Qué es la escalada del conflicto? Si se verifica esto que estamos compartiendo esta mañana, de que el conflicto es algo con vida, que no es algo estático, que un conflicto no puede ser reducido a una demanda judicial, este conflicto puede aumentar o disminuir en su intensidad dependiendo las reacciones de las partes. Entonces, hay algo central en el abordaje de un conflicto. Toda actitud de una parte va a ser generalmente contestada por la otra, claramente. La hostilidad de una parte fomenta la respuesta más hostil aún de la otra parte. El efecto negativo de la escalada es que este círculo facilita la inclusión de nuevos reclamos distintos al tema original. Como una parte ataca, la otra contesta y la otra le vuelve a responder, bueno, pero además de esto le voy a pedir lo otro. Y la otra le va a decir, bueno, pero además me va a tener que cumplir con esto otro. Entonces voy en una escalada, voy en un increyendo. El peligro es que se desvía el esfuerzo de las partes hacia objetivos distintos del originario. Por esto, los negociadores siempre aconsejan, y es algo básico cuando atendemos determinados métodos negociales de resolución de controversias, aconsejan lo siguiente: mantener una actitud positiva y un gesto amistoso en la gestión del conflicto. Yo sé que esto en México es una verdad de perogrullo, porque los mexicanos son muy grandes negociadores, nosotros los argentinos los admiramos mucho, porque ustedes tienen una serenidad, un aplomo y una cordialidad que nosotros los argentinos no tenemos.
Entonces esto quizás para México sea algo con lo que ustedes ya vienen de raíz y para nosotros sea algo muy difícil. Nosotros tenemos esa concepción tan italiana del sur, ¿no? Beligerantes, siempre de imponer. Ustedes son muy negociales, ustedes saben escuchar y nosotros nos cuesta mucho escuchar a los argentinos. Por algo es el lugar que ustedes y nosotros tenemos en el concierto de las Américas, ¿no? Ustedes son un país económicamente muy fuerte y nosotros estamos cada vez más atrás. Vamos al segundo punto, y esto sí creo que es universalmente predicable. En la atención del conflicto es aconsejable concentrarse en atacar el problema, no en atacar a la parte. Yo no voy a atacar a la contraparte, vamos a ver el problema, vamos a intentar desentrañar cuál es el punto intermedio entre mi percepción subjetiva del conflicto y la percepción subjetiva de la otra parte. Entonces, esto exige de mantener un canal de comunicación muy afianzado. El segundo punto, el espectro del conflicto. Hay un amplio espectro de comportamientos que van de menor a mayor, que son los comportamientos generadores de conflictos. Así podemos tener leves diferencias interpretativas. Yo estimo que este pliego faculta técnicamente a esto y la contraparte dice que faculta a lo otro. Desacuerdos en cuanto a fecha de cancelación de certificados o pagos de deuda. Disputas, campañas, litigios y literalmente peleas. Entonces, si cada una de estas fases que configuran el espectro del conflicto no es abordada de manera amigable, comprensiva y colaborativa, se corre riesgo de pasar a una escalada cada vez mayor. El tercer punto, el ciclo del conflicto. Como el conflicto es algo que es dinámico y no es algo estático, hay básicamente tres etapas. Una etapa de escalada, en donde si no es abordada a tiempo, nosotros vamos a tener una intensidad del diferendo que va a ir increciendo. Luego un estancamiento, donde creció tanto en conflicto y se introdujeron tantas otras pretensiones que finalmente las partes terminan no sabiendo dónde están paradas. Y entonces este estancamiento genera un desgaste, una pérdida de incentivo en proseguir y hace que se caiga en un punto de confusión. Y este estancamiento, lejos de resolver el conflicto, lo acentúa, porque genera dos reacciones: o el abandono o la confrontación absoluta. Y vinculado a contratos de colaboración entre Estado y particulares orientados a la satisfacción de necesidades públicas, esto es peligrosísimo. Imagínese que usted, una telefónica, decida desconectarle todos los teléfonos de un país. Que una empresa que está construyendo un centro sanitario de mucha importancia decida no seguir construyéndolo. ¿A cuántas personas afectan? Este ciclo de estancamiento es el más peligroso. Y luego la desescalada. Se desescala. Se desescala positivamente o negativamente. Se desescala positivamente si logramos resolver esas cuestiones interpretativas, o negativamente si de manera definitiva se interpone la demanda judicial, se cortan los vínculos y se suspende o se interrumpe o se rescinde al contrato administrativo. Y llegamos al cuarto punto, que para mí es el más importante, porque nosotros, los abogados, o al menos hablo por los abogados de mi generación en mi país, no hemos estado fuertemente formados en los componentes subjetivos del conflicto. No podemos entender cómo operan los factores subjetivos y irracionales sobre cómo opera el factor psicológico sobre la resolución de un conflicto. Este cuarto punto es el que se denomina universalmente el compromiso irracional con el diagnóstico inicial del caso. Compromiso irracional con el diagnóstico inicial del caso consiste en no dejarse llevar por el diagnóstico inicial que nosotros hacemos del caso. Siempre el operador jurídico, y en esto estamos todos involucrados, porque los abogados de parte, los abogados del Estado y los magistrados somos operadores de un caso. Siempre el operador, inclusive el árbitro, tiene que estar reevaluando de manera permanente el caso, por aquello de que el conflicto es esencialmente dinámico. Y siempre tiene que estar reevaluando las alternativas resolutivas, porque como el conflicto es dinámico, puede ir cambiando. Es decir, todo esto se resume a lo siguiente: hay que ser flexible
y adaptado a los hechos del caso y los requerimientos. Entonces, si nosotros entendemos a la negociación como instrumento de gestión del conflicto y compartidos con ustedes estas ideas preliminares sobre mi entendimiento y el entendimiento generalizado en el mundo de la negociación sobre qué es el conflicto, me interesa centrarme un poquito en la negociación. ¿Por qué? Porque todos pensamos que como abogados o como personas somos todos negociadores y que estamos permanentemente negociando, y esto no es así. Negociar es algo más que intentar lograr un arreglo con la contraparte. Por más que la solución a un problema surja del resultado de reuniones o intentos de acercamiento, ese arreglo no necesariamente será un acuerdo. Es muy habitual, al menos en mi mundo jurídico, confundir procesos de negociación con procesos de comunicación directa tendientes a lograr la resolución de un conflicto. Es decir, tomo el teléfono, hablo con la contraparte y trato de buscar un acuerdo. La conversación directa no es negociar. La negociación presupone una mirada de contexto. Y esta mirada de contexto es la que debiera ser el objeto, la finalidad primordial de los mecanismos alternativos. La mirada de contexto, es decir, la búsqueda por intermedio de los métodos de resolución de las maneras más eficaces de resolver en forma directa los conflictos. La búsqueda de acuerdos eficaces orientados al mejor resultado posible. Y el mejor resultado posible, y este es el objetivo del método, no es impartir justicia, porque como bien explicaba Daniel Márquez, no estamos en sede judicial. El objetivo es el fortalecimiento, el fortalecimiento de los vínculos de colaboración y el estrechamiento de las diferencias entre las partes. No hay que impartir justicia, no estamos en la etapa de justicia, estamos en la etapa conciliatoria. No estamos para dirimir qué es lo que en derecho corresponde, estamos para intentar negociar, es decir, buscar una solución superadora de una percepción subjetiva. El conflicto no es un caso y la negociación no es una sentencia judicial. El objetivo de la negociación no es la victoria sobre el adversario, imponiendo el poder, porque eso va a generar además un ánimo de revancha y está coronado de estilos confrontativos. Ello no es negociar. Cuando el conflicto exija otra orientación que no sea la confrontativa, hay que apelar a los mecanismos alternativos como mecanismos que permitan un mayor acercamiento entre las partes. Por eso es importante derribar, para entender qué es una negociación, es importante derribar al menos tres mitos que existen sobre el conflicto. Hay tres erróneas creencias acerca del conflicto que influyen en la elección de los modos de resolverlos. La primera de ellas, que el conflicto sea negativo. Se insiste en este punto, e insisto en este aspecto, porque esta suposición condiciona el modo de gestión, conduciéndolos hacia carriles adversariales. Y cuando lo conduzco hacia carril adversarial, claramente el método alternativo es un método que sustituye al método judicial. El segundo, que el conflicto se resuelva confrontando. Hay que dejar de ver al conflicto como un caso, como una competencia, como una contienda, porque el conflicto se produce dentro de vínculos de interdependencia. Si apuntamos al derecho administrativo económico y a los contratos de colaboración entre empresas y el Estado, existe una interdependencia, una colaboración a muy largo plazo, a décadas, que es necesario fortalecer y que no debemos atacar mediante una política de confrontación. La tercera errónea creencia: la solución del conflicto no es responsabilidad de las partes. Nosotros siempre buscamos un tercero imparcial en quien delegar esa resolución. Estamos buscando un Dios que imparta una justicia divina. Muchas veces las partes se comportan como si la solución
no fuera de su responsabilidad o resorte. Y esto tiene un componente psicológico, ya que admitirlo implica reconocer que son parte del problema. Habitualmente se encomienda el problema al abogado, y el abogado, yo, nosotros, lo diferimos al juez, al mediador o al tribunal arbitral. Entonces, si las partes piensan que ellas no crearon el problema, no debe esperarse de ellas la solución. Entonces, es central comprender que un conflicto es una apreciación subjetiva, que un conflicto está, en definitiva, creado por las mismas partes. Un conflicto es algo que las mismas partes han creado y las partes tienen que desentrañar el componente psicológico para poder apreciar sus yerros y sus aciertos, los canales comunes y diferenciar algo muy importante. La pretensión objetiva, lo que los abogados en derecho procesal decimos, la posición asumida en la demanda, no es muchas veces el interés que realmente se persigue. Pongo un ejemplo. Demando al Estado por el cobro de determinadas cantidades de crédito a favor de la empresa clienta mía. Demando además la recepción de la obra y demando el pago de adicionales. Y voy a demandar una compensación de daños y perjuicios producto de la pérdida de chance. Pero en rigor de verdad lo que el cliente mío estaba buscando con el Estado era poder ganar más licitaciones, tener más contratos, seguir trabajando. Pero como ese carril de conversación, de intercambio, se cortó o los abogados no supimos interpretarlo, lo traducimos en pretensiones procesales. Y entonces acá voy a una sutil diferencia y ya con esto vamos terminando. La pretensión procesal, el caso, la posición de la parte en pleito, no es equivalente al interés objeto de una negociación. El interés será todo aquello que la parte legítimamente pueda pretender negociar con su contraparte y que no necesariamente está vinculada con la posición que finalmente cristalice. El problema es que si la posición es una evolución o una involución del interés, si la posición procesal es consecuencia de la frustración de la capacidad de negociar entre las partes un determinado interés, de ello se sigue que lo que tenemos que nosotros negociar, analizar claramente y satisfacer es el interés de la parte, es decir, el deseo interno de esa parte, las legítimas expectativas de cada una de las partes. Por eso, recapitulando y en síntesis, yo querría extractar 4 principios que en la teoría de la negociación jurídica moderna se extractan como principios fundantes o fundadores de todo análisis y de todo el trabajo que ulteriormente desarrollarán respecto de los métodos alternativos de solución de controversias. Primero, separemos las personas, sean físicas o jurídicas, del problema. El conflicto es una percepción subjetiva, psicológica, individual de cada una de las partes. La realidad es algo cambiante. El objeto de articulación, el objeto de trabajo de los métodos alternativos no son las personas, es el conflicto. Es decir, esta percepción, esta divergencia. No hay que atacar a la contraparte, hay que abordar el conflicto. No ataquemos a mi parte demandada. Ataquemos, abordemos y resolvamos el conflicto. Segundo, si vamos a abordar el conflicto, el segundo principio es concentrémonos en los intereses, es decir, en las legítimas expectativas de las partes que por diversas razones y por diversas limitaciones no han logrado exteriorizar, no han logrado decirlas. Quiero esto. Concentrémonos en los intereses.
El segundo análisis que hay que realizar es qué es lo que la parte clienta mía quiere y qué es lo que mi contraparte está buscando. Para entonces dárselo. El escenario no es ganar, perder, derrotar y aplastar. El escenario es ganar, ganar. Tercero, concentrado en los intereses, en las legítimas expectativas jurídicas de las partes, debemos, para afianzar a los mecanismos alternativos, debemos generar opciones mutuamente satisfactorias. Ganar, ganar. Todas las partes tienen que ver satisfechos sus legítimas expectativas, y más aún cuando el conflicto se genera en lo que modestamente es mi único ámbito de ocupación en la vida, los contratos administrativos de colaboración, concesiones u obras públicas que durarán varias décadas. Es muy importante que el conflicto sea, así como decíamos que la crisis es crecimiento, que el conflicto sea una posibilidad de que, abordado el problema con un criterio de mucha prudencia, sea una posibilidad para intensificar los vínculos de interdependencia y colaboración a largo plazo para que todos, además, ganen. Y cuarto, para todo lo anterior, insistir en criterios objetivos que permitan abordar correctamente el problema. Cuando hablo de criterios objetivos, estoy hablando de superar eso que se denomina el compromiso irracional con el diagnóstico inicial. Cuando hablo de utilizar criterios objetivos, estoy hablando de algo que se refiere a la necesidad de que no creamos que porque tenemos mucha experiencia y muchos años, la sabemos toda. Que seamos muy prudentes, que analicemos, que reescribamos el caso, que lo reevaluemos, que logremos desentrañar aquellos factores que hacen a la psicología subjetiva del conflicto, es decir, el factor irracional que frecuentemente opera y frustra negociaciones multimillonarias por el choque de egos de las altas partes. Operemos objetivamente, operemos sobre los hechos del caso. Ellos son nuestros primeros invitados para resolver y para desentrañar la verdadera regla de conducta en los mecanismos alternativos de resolución de controversias. Si logramos entonces comprender que los métodos alternativos no son una imposición de una nueva lex mercatoria que vaya a despreciar o dejar de lado al Poder Judicial. Si logramos comprender que, como decía mi maestro, al juez como al amigo hay que molestarlo solo en el bautismo y en el funeral, es decir, solo cuando la sangre ha llegado al río, solo cuando la cuestión es imposible de ser resuelta de otro mecanismo. Si logramos entender que el conflicto no es equivalente a un caso judicial, que el conflicto es algo vivo y dinámico, si logramos entender que nuestro deber para con la sociedad, en tanto operadores del derecho, es no la de aplastar a la otra parte, sino la de ayudar a las partes a fortalecer y estrechar los vínculos de colaboración para que toda la población beneficiaria de la satisfacción de esas necesidades colectivas de servicios públicos y de obras públicas sea lograda reencauzar, si logramos entender que conflicto no es caso, que interés no es posición, que las partes no son antagónicas sino que son colaborativas y que en todo ello, y que estos cuatro principios, que en estos cuatro está comprometido el interés público, entonces, enhorabuena, celebremos a los nuevos métodos alternativos de resolución de controversias. Muchísimas gracias a todos, muy buenos días.